En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ya entramos en el mes de julio, en el que, según el presidente Santos, alias Juanpa, debería estar concluida la negociación con las FARC y debiera tener entonces ya todo perfeccionado para la paz de la que iríamos a disfrutar los colombianos. El espectáculo de La Habana tuvo lugar el 23, recuerden ustedes, hace ya más de una semana. Y en ese espectáculo lleno de payasos por todas partes y de asistentes de muy distintos países del mundo que llegaron atraídos por la noticia de que en algún lugar de la tierra se estaría estableciendo la paz donde había la guerra. Pues ni había guerra ni se estaba prometiendo la paz, porque era sencillamente imposible de cumplir, por una razón elemental que vamos a examinar enseguida. Pero la pregunta inicial que nos hacemos en esta nota editorial es qué ha pasado desde entonces. Ya decíamos, el espectáculo de circo se cumplió, ya vinieron los embajadores y vinieron los presidentes de la República y aplaudieron, y otros se mostraron más escépticos, pero eso ya se terminó, se apagaron las luces y se fueron los payasos, y del circo no quedó sino el recuerdo, lo que hay en La Habana ahora, es decir, simplemente el testimonio de algo que fue y que ya pasó. La pregunta pues es, ¿qué se ha hecho desde entonces? Teníamos que disponer de unas zonas que se llaman todos los días de distinta manera, que eran de concentración, que las FARC detestan el nombre, que entonces eran de ubicación, que propusieron en algún momento, y después zonas de normalización. Ahora serán zonas académicas, o quién sabe cómo las quieren llamar, pero no importa. Las zonas donde las FARC se van a ubicar con armas, mientras las van entregando. Sobre todas esas zonas, ¿en qué se ha avanzado? A ver, en primer lugar, ¿dónde está el mapa que defina cuáles son las zonas y cuál va a ser la superficie que en ellas se van a comprometer? Que en ellas se va a comprometer. Ni una palabra sobre el particular. La noticia que tenemos es que el dirigente general Flores, que ha estado trabajando muy activamente para entregarle las fuerzas militares en manos de las FARC, está haciendo los mapas. Ya lo nombraron también de cartógrafo, y entonces está reemplazando a Américo Vespucio y a Agustín Codazzi. Pero, ¿y qué de los mapas? ¿Dónde están los mapas? Los colombianos están deseosos de saberlo, y no por mera curiosidad, sino porque en ello literalmente les va la vida a muchos. Hay muchos compatriotas que van a quedar ubicados al pie de esas zonas, donde hombres armados van a estar a sus anchas, dicen que durante 6 meses. ¿Y quién garantiza que va a ser 6 meses? ¿Cuándo se ha cumplido un plazo dentro de este proceso que empezó hace más de 4 años con la promesa de que sería cosa de apenas unos meses? ¿Cuándo se ha cumplido un plazo? Nunca. La gente sabe que esas zonas se constituyen, que se organizan, que llegan las FARC con sus armas y que ahí siguen y seguirán el tiempo que les dé la gana. Pues bien, ¿dónde están las zonas? Que son 23. Y entonces citan los departamentos o citan lo que llaman las zonas veredales ahora, que es un nuevo término que se acuñó y que no está en nuestro Código de Régimen Político y Municipal. ¿Pero dónde están? ¿Y qué superficie van a tener? Por ejemplo, se habla de la zona de, como se llame, de concentración o de ubicación o de normalización de la paz, que queda en las goteras de Valledupar. Eso está pegado a Valledupar. ¿De qué tamaño va a ser esa zona? ¿Cuántos guerrilleros van a meter ahí? Que es una pregunta que nos hicimos desde el primer momento y que a estas alturas ya le debíamos tener respuesta a semejante pregunta. ¿Y con cuántas armas se van a meter esos guerrilleros en su zona? Pues nada, ni las zonas, ni los guerrilleros, ni las armas, ni una palabra de nada. Ya pasó más de una semana, el 20 de julio llega,
como dijo Timochenko, que es el que manda aquí en Colombia, falta mucho pelo pa'l moño. Es decir, falta mucho para que se logre llegar a un acuerdo que a las FARC le interesa demorar y demorar y demorar, porque mientras más demore, más se fortalece, más se enriquece, mejor le va. Este es un statu quo ideal. Lo único eficiente que se hizo en La Habana fue declarar que nuestro glorioso ejército no atacaría a las FARC. Lo tienen prohibido. Si ayer nomás las FARC protestaban y protestaban airadamente porque por los alrededores de La Paz, Cesar, precisamente, se estaban adelantando operaciones de las fuerzas militares. De manera que ya las FARC, como potencia que celebró acuerdo con otra potencia que es Colombia, de potencia a potencia, ya están indignadas porque el ejército se mueva y porque el ejército trabaje. Pero es que teóricamente tiene que trabajar, porque la paz se hizo con las FARC, pero no se hizo con los otros movimientos armados y con los otros grupos de bandidos. Pero las FARC protestan. Y protestan obviamente porque están comprometidas con los demás bandidos en los negocios fundamentales que los enriquecen, que les dan poder, que les permiten tener todas las armas que les dé la gana y poner a sus pies el país. Que ese es otro tema fundamental que no se trató en La Habana, que sigue pendiente y que es el tema esencial porque de él depende toda la dinámica del conflicto. El conflicto, como cualquier otra cosa o lo que llaman el conflicto, tiene lo que se llama una causa eficiente. Esa es una propuesta que hicieron desde los griegos. Se están hablando de las distintas causas y la causa eficiente, es decir, la que produce los fenómenos, la que mueve la realidad vital en algún sentido. ¿Cuál es la causa eficiente de eso que llaman el conflicto? La plata. ¿Y dónde está la plata? En dos cosas fundamentales. En la explotación indebida de los ríos, en la explotación del oro, que parece que es un negocio sencillamente fantástico que está acabando con nuestros ríos, con nuestras montañas, con el país. Y eso está perfectamente abandonado, porque la Fuerza Aérea y el Ejército no pueden operar porque las FARC se molestan, porque estamos en plan de cese de hostilidades. Y lo segundo es el narcotráfico, un negocio fabuloso, gigantesco. Ayer nos daban la noticia de que habían caído en poder de las fuerzas de policía italianas y colombianas en operación combinada 11 toneladas de cocaína, una cifra sencillamente descomunal. Conviertan eso en kilos y conviértanlo en gramos, que es lo que finalmente se negocia con el consumidor, para que sepan ustedes cuánto había ahí. Y eso que les den gramos, multiplíquelo por $100, que es más o menos el precio que se paga en los mercados internacionales por ese alucinógeno. Entonces, sepan de qué tamaño fue lo que lograron decomisar las fuerzas italianas, las fuerzas de policía italianas y colombianas. ¡Qué maravilla de éxito! Y la pregunta que uno hace es obvia, como la que se tenía que hacer cada vez que se anunciaba en Colombia la caída de un contrabando. ¿Y cuánto pasó? Si cayeron 11 toneladas de cocaína, ¿cuántas toneladas de cocaína han surcado los mismos mares? Se han utilizando los mismos o parecidos procedimientos de camuflaje para llegar a los mercados. Los mercados están absolutamente abastecidos. La producción de cocaína de Colombia nunca fue tan alta. La superficie sembrada de coca nunca tan extensa. Y no se puede atacar. Ni bombardeos, ni fumigación con glifosato. Ahí está el ministro de Salud como un perro furioso de presa para lanzarse sobre la posibilidad de que eso lo lleguen a fumigar. Entonces, que se extienda la coca, que se multiplique la cocaína y que el país todos los días esté más en manos de las FARC. De manera que ni una palabra sobre el tema de la causa eficiente. Los ríos siguen convirtiéndose en lodazales, los estamos perdiendo el futuro de la República, estamos convirtiendo Colombia en un desierto por cuenta de la paz con las FARC y del cese de hostilidades. Eso tiene ese pequeño costo. Y el último punto al que nos quisiéramos referir es el tema de las armas.
porque siempre dijimos, bueno, ¿y cuántas son las armas que tienen las FARC? Ya sabíamos que tienen, por ejemplo, misiles tierra-aire. Los hemos visto por los videos cuando los ensayan, buscando objetivos en el aire para golpear nuestros helicópteros y nuestros aviones. Entonces, el armamento de las FARC es un armamento colosal, precisamente en proporción a los gigantescos recursos en dinero que les proporcionan sus negocios ilícitos. ¿Cuántas son las armas? ¿Cuántas se van a llevar a esos lugares y cuántos van a quedar por fuera? ¿Cómo es el tema de las armas? ¿En qué hemos avanzado? En nada. Ya ayer las FARC, con su sentido, uno no sabe si de humor o de qué, acaban de decir que han nombrado un coordinador general para el desarme, que es Simón Trinidad. De manera que hay que esperar un ratico a que llegue Simón Trinidad al país para que se pueda ocupar de su trabajo, que es la coordinación en la dejación de las armas. Y Simón Trinidad está en una cárcel de los Estados Unidos pagando una condena de 60 años de prisión por el secuestro y el asesinato de unos ciudadanos norteamericanos. De manera que vamos a esperar, debe llevar, ¿cuántos años? Llevará 10, nos faltan 50 más para que venga Simón Trinidad a Colombia a ocuparse de la coordinación de la dejación de armas. Mientras tanto, ¿qué culpa tienen las FARC? Si no hay coordinador, si no hay quien se ocupe de la dejación de armas, pues ellos tienen que seguir muy a su pesar con las armas en la mano. De manera que dinero en grandes cantidades, de manera que 23 lugares de la República dedicados para su refugio sin que se sepa cuáles son ni cuál es su extensión, 8 o 9 campamentos adicionales donde metan armamento y donde hagan lo que les dé la gana, todo eso regado por el país, lo que supone, como nos lo decía el general Héctor Fabio Velasco, una superficie superior a la superficie del Caguán, pero regada por toda la nación, que desde el punto de vista estratégico es mucho peor que tenerlos concentrados en alguna parte. De manera que, señores, en síntesis, ha pasado ya más de una semana desde el festival El Circo de La Habana. ¿En qué hemos avanzado? En nada. Ni sabemos cuáles son las zonas de ubicación, ni sabemos cuántos son los guerrilleros que van a meter en ellos, ni sabemos cuáles y cuántas son las armas que van a guardar allá, no se ha hecho de ello ningún inventario, y seguimos produciendo cocaína y seguimos produciendo oro en grandes cantidades para enriquecerlos, y mientras tanto, sobre las armas, nos dan la noticia de que la cosa se va a demorar un poquito, porque el coordinador general de la operación es el señor Trinidad, a quien le faltan unos 50 años de una pena que le impusieron los jueces americanos por secuestrar y asesinar americanos. En eso estamos, pues, y nos faltan 19 días para aquel que señaló Juan Manuel Santos, el del 20 de junio, como el día de nuestra segunda independencia. Desde Camilo Torres y José Acevedo y Gómez estábamos esperando a Juan Manuel Santos para que nos diera la segunda independencia. Y en eso vamos y en eso estamos. Y en el fondo de la escena, con sarcasmo y con ironía, el bandido mayor, el señor Timochenko, le sigue diciendo a Santos que le falta todavía mucho pelo pa'l moño.